El día de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar un micrómetro. Tenemos dos diferentes, tenemos el de centésimas de milímetro y el de milésimas de milímetro. Vamos a comenzar con el de centésimas de milímetro. Y bien, para aprender a usarlo también debemos de saber qué partes lo conforman. Tenemos primero el tambor fijo y el tambor móvil. El tambor móvil pues es este que se mueve y el tambor fijo es el complemento. Ambos tienen una graduación que nos es útil a la hora de hacer nuestra medición. También cuenta con un trinquete. El trinquete nos sirve para ejercer una presión adecuada a la hora de utilizar esta herramienta. El husillo y el tope, ambos nos sirven para tener esa medición de manera adecuada. En esta parte es donde debe de entrar la pieza que queremos medir. Tenemos una palanca de fijación. Este también nos es útil a la hora de querer manipular o leer nuestra medición para que no se mueva nada de lo que tenemos acá. Y junto con todo esto viene impresa la escala y el rango de precisión. Y bueno, ¿cómo se utiliza? Tenemos aquí dos reglas. Una en la parte de arriba y una en la parte de abajo. E igual, de manera vertical, tenemos una regla con varios dígitos. ¿Cómo se utiliza? Principalmente, al hacer una medición debemos de tomar en cuenta primeramente la regla horizontal y los dígitos que se encuentran arriba. Es decir, vamos a simular una medición. Digamos que tenemos el micrómetro justamente en esta parte. La regla de arriba nos sirve para medir cuántos milímetros exactos tenemos en nuestra medición. Es decir, del 0 al 5 tenemos 5, del 0 al 10 tenemos 10 y así sucesivamente. En este caso tendríamos 11, 12, 13 y 14. Pasa lo mismo con el vernier. Para tomar en cuenta un número, un valor, debemos de observar que esté en medio del valor a tomar y el siguiente. Es decir, no debe de pasarse, porque si se pasa, pues ya debemos de tomar en cuenta el siguiente valor. Y bien, esta regla que está acá abajo tiene una función un poco similar, pero en este caso cuenta las mitades del milímetro. Eso quiere decir que cada línea cuenta 0.5 milímetros. ¿En qué momento se debe tomar en cuenta esos 0.5? Por ejemplo, ahorita sí debemos de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos 11, 12, 13 y 14 milímetros, también estamos pasando la regla de abajo. En ese caso tendríamos 14.5 milímetros ya medidos aquí en nuestra primera regla. Y bien, 14.5 sería nuestro primer valor. Nuestro segundo valor se mide con esta otra regla. Y bien, aquí podemos observar, por ejemplo, el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso ya no tomamos el 6 porque, como les decía, no podemos tomar el siguiente valor ya que está más arriba. Es decir, la línea del medio está entre el 5 y el 6 y por eso mismo debemos de tomar solamente el valor de 5.
Y bien, ya tenemos todas nuestras medidas necesarias. Tenemos el 14.5 y también tenemos el 0.05. En este caso, nuestra medición sería 14.55 y vamos a corroborar. Y bien, efectivamente tenemos ese valor. El último dígito que nos muestra aquí es prácticamente imposible leerlo o bueno, medirlo con este tipo de micrómetro, ya que para obtener este último valor debemos de hacer uso del micrómetro que tiene una escala en milésimas de milímetro, que es el que vamos a ver a continuación. Y bien, aquí tenemos ya el micrómetro en milésimas de milímetro. Es exactamente lo mismo que el micrómetro anterior, pero con más precisión, y cambian algunas cosas en la graduación de las reglas o de los tambores. Y bien, por ejemplo, aquí podemos hacer uso de los números que están aquí arriba. ¿Para qué? Para así tener un último dígito que nos demuestre esa precisión. Y como podemos observar, también la regla de acá abajo viene más compacta. Esto con la finalidad de obtener más precisión en nuestra medición. Por ejemplo, para utilizarlo es de la misma manera. Debemos de sobrepasar las líneas para tener un valor exacto. Digamos de que aquí del 0 al 5 tenemos 5 milímetros, pero no todas las líneas de aquí valen 1 milímetro, solamente las líneas medianas valen 1 milímetro entero. En cambio, las líneas más pequeñas valen 0.5 milímetros sobre nuestra medición. Y bien, vamos a simular una medición. Digamos que tenemos el micrómetro por acá. De la misma manera vamos a medir y vamos a contabilizar 20, 21, 22. Y como podemos observar, tenemos la línea pequeña un poco pasada del tambor móvil. Eso quiere decir que debemos de tomar en cuenta ese 0.5. En este caso es 21, 22 y 22.5. Muy bien. O 22.50. Seguido de esto debemos de tomar en cuenta también esta otra medición, que es 0, 1, 2 y 3. 3 porque no sobrepasa la línea para llegar a ser 4. En este caso tenemos 0.03 milímetros. Y esta última medición que nos arroja aquí en color rojo significa el último dígito que debemos de tomar en cuenta para nuestra medición, que en este caso es el 0.003. Y bien, entonces nuestra medición quedaría de la siguiente manera. Si ya tenemos 22.5 sumándole 0.03, deberíamos de tener 22.53. Pero agregándole el último dígito que nos marca el micrómetro, deberíamos de tener 22.533. Y sí, es correcto. Es así como se utiliza el micrómetro, ya sea en centésimas o en milésimas.
y también el tipo de uso que tienen. Mientras este micrómetro es más preciso, el otro no lo es tanto.